¿ok? Entonces, vamos a repasar un poquito ya. Para la prueba isocronal, a diferencia de la prueba de flujo tras flujo, que si ustedes recuerdan, ¿no? En la prueba de flujo tras flujo nosotros teníamos directamente datos ofrecidos por parte de la prueba que se han alcanzado a realizar, ¿no es cierto? Donde ustedes básicamente tenían esta información, ¿ya? Perdón. Esta información de aquí, de las aperturas, y las aperturas más que todo del pozo, ¿no es cierto? Los incrementos de diámetro para incrementar el caudal, ¿ya? Y de esa manera ustedes esperar la estabilización de lo que viene a ser la presión de fondo fluyente, ¿ya? Una vez se estabiliza durante la apertura, ustedes toman nota de la presión de fondo fluyente estabilizada y obviamente también van a tomar consideración de los caudales obtenidos durante la prueba, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Básicamente solo considerábamos ese detalle, ¿ya? Ese detalle de ahí. Entonces, a diferencia de las pruebas isocronales, ¿ya? Las pruebas isocronales lo que hacen es lo siguiente. Órale, ¿ya? Las pruebas isocronales a ustedes les permite, ¿ya? Obtener información de la siguiente manera, ¿ok? Aquí si ustedes se fijan, ¿ya? Ustedes tienen un tiempo de apertura. Fíjense que la presión de reservorio, que es la que está esta línea segmentada aquí, ¿ya? Que es la presión inicial a la cual ustedes están haciendo la prueba, ¿ya? Debido a la apertura, la presión cae hasta un punto de estabilización, ¿ya? Y el caudal va a ser tomado en cuenta hasta ese tiempo de estabilización, ¿ok? Pero una vez se realiza el cierre, dense cuenta ustedes que el cierre, en este caso, ¿ya? El cierre aquí, ¿dónde está esto aquí? Creo que es esto. ¿Ya? Fíjense ustedes aquí que durante la apertura cae la presión, se genera un caudal, pero durante el cierre, ¿ya? Durante el cierre, este tiene que esperarse hasta la estabilización y tomar en cuenta esa presión, ¿no es cierto? Que básicamente debe llegar hasta la presión de reservorio, ¿ok? Se hace un cierre en el cual la presión debe restituirse, aquí se genera un build-up, entonces se toma en cuenta hasta la restitución de la presión. Luego nuevamente se realiza la apertura y fíjense que aquí la presión de fondo fluyente cae un poco más debido a la apertura con un diámetro distinto y ustedes de esa manera van a obtener una cierta información del caudal a la presión de fondo fluyente estabilizada, ¿ya? Y por último, nuevamente vuelvan a hacer ustedes cierre, ¿ya? Hasta que se estabilice, ¿no es cierto? Y eso les está indicando a ustedes que van a tener un caudal cero, pero cuando nuevamente hacen la apertura, ¿no es cierto? Esta apertura va a ser hasta que se estabilice el flujo y esta va a ser a la última presión de fondo fluyente donde se registra el caudal 3 y se tiene en cuenta una tasa de flujo extendido, ¿ya? Entonces, ¿por qué se la llama isocronal? Porque los periodos de cierre, ¿ya? Son iguales en este caso, ¿ok? Ahora, fíjense, ¿no? Los periodos de flujo, exceptuando el final, son de igual duración, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen más o menos para evaluar aquí. El procedimiento para hacer el análisis de esto es lo siguiente, ¿ya? Ustedes considerando que van a recibir información de la siguiente manera, ¿ya? Van a tener ustedes información de cierre, ¿no es cierto? Este es el cierre inicial. Van a tener ustedes apertura. Con la apertura del pozo van a tener el primer flujo, ¿no es cierto? Y fíjense que los flujos para todas las pruebas van a tener igual duración, ¿no es cierto? El primer flujo 12 horas, segundo flujo 12 horas, tercer flujo 12 horas, cuarto flujo 12 horas. Y dense cuenta que los caudales van a ir incrementando debido a la apertura y de esa manera ustedes van a tener la información donde este flujo estabilizado es el que a nosotros nos va a permitir realizar tener información, ¿no? De lo que estamos requiriendo, que vamos a utilizar evaluación para estudiar el IPR, ¿ya? Entonces, considerando eso, ¿ya? Ustedes van a tener información de flujo y cierre, ¿ya? Y van a tener cuatro pruebas, ¿ya? El primer flujo, primer cierre, segundo cierre, tercer flujo, tercer cierre y cuarto flujo y el flujo estabilizado y un cierre final, donde este cierre final va a ser
aproximadamente o va a ser igual a el cierre inicial, que va a ser representativa de la presión de reservorio. De manera tal que esta información ustedes la vamos a trabajar junto con ustedes de la siguiente manera. ¿Qué van a hacer ustedes? Para esto yo ya les he creado una, unos archivos en Excel, ya para que ustedes puedan revisar, ya. Aquí tienen para IPR para pruebas isocronales, ya, isocronales modificadas. Tanto para las pruebas isocronales y las isocronales modificadas van a hacer el mismo procedimiento. Lo que va a variar el método de evaluación y eso lo vamos a chequear en un momentito. Permítanme subirles a la parte de arriba lo que va a hacer esto de aquí, ya. PZ, todavía no, todavía no. Aquí está, pruebas isocronales. Te lo voy a mover al principio, ¿ok? Esto va para arriba. Sí, creo que eso es. ¿Ya? Bien, y esto de aquí. Ok. No, esto lo vamos a ver el último. Esto de aquí. De aplicación 13 de septiembre. Esto de aquí. Y esto de aquí. ¿Ya? Descárguense estos tres, de los cuales el que vamos a utilizar hoy día van a ser, a ver, este es creado el 11 de noviembre, 13 de julio, el más reciente va a ser este de, sí, este de noviembre, ¿ya? Entonces, se lo van a ir a descargar, ok, ya está creado para ustedes. ¿Tienen alguna consulta con respecto a cómo vamos a generar nosotros nuestra base Milog? ¿Alguna duda, algún detalle que no haya entendido con respecto a eso? Una consulta. Dale. En la lista que mandó hace rato dice primer cierre, ¿es el tiempo que tarda en cerrar? No, 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 Porque, no, no, no. claro, como la prueba son 12 Durante horas, la prueba, está bien, está. Dale, dale, te escucho, vale, discúlpame. Dale, por favor. el primer flujo, o bueno, todos los flujos tienen 12 horas, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Entonces, el primer cierre, ¿a qué se refiere esa cantidad de horas que se está haciendo en ese tiempo? Muy bien, durante el cierre inicial, vos lo que haces básicamente es mantener cerrado el pozo, donde vos vas a registrar ese cierre inicial. Para este caso va a ser de 48 horas, en el cual vos estás esperando ya que el pozo al estar cerrado, la presión se estabilice. ¿Ok? Estas son pruebas de producción muy diferentes a las pruebas, pero pruebas de producción muy distintas a las pruebas de formación. Estas ya se hacen cuando el pozo está produciendo durante cierto tiempo. Por lo tanto, inicialmente tu pozo está abierto, ¿no es cierto? Fluyendo. Y vos, debido a problemas que registras en superficie, ¿no es cierto? Vas a requerir hacer un estudio de cómo es que se está comportando mi flujo o cómo es que se está comportando el reservorio realizando un análisis de presiones. Entonces, como el pozo estaba fluyendo, estaba en producción, yo lo que hago es un cierre inicial para estabilizar la presión y en base a eso conocer, digamos, cómo es que va a variar la presión de fondo fluyente y los caudales a medida que yo haga aperturas y cierres. ¿Ok? Eso es lo único que está indicando, ¿ya, Meruya? Sí, ya lo entendí. Entonces, es el tiempo que se espera hasta que vuelva a tener esa misma presión. Hasta que se estabilice, no vuelva a tener, porque inicialmente vos no tenés, digamos, una presión estabilizada. Lo que tenés que hacer es el cierre inicial, que esperás a que se estabilice la presión y ese tiempo de estabilización de presión ha durado 48 horas. Y eso es lo que se registra. ¿Ok? Para este caso, puede durar más, puede durar menos. ¿Ok? Estos son casos hipotéticos. ¿Ok? Sí, está bien, gracias. Ya lo entendí. Dale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en su, en su examen o en el modelo que ustedes vayan a tener que resolver? ¿Ya? Aquí está, lo hemos hecho bien. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a utilizar? Básicamente, lo que vamos a extraer nosotros son las presiones donde yo tenga registrado caudal. Si ustedes alcanzan a ver aquí, ¿ya? Yo lo que tengo que extraer son las presiones durante los flujos, ¿ok? Durante este flujo, primer flujo, tengo yo una presión de fondo fluyente estabilizada de 1761
y un caudal de 2.6 millones de pies cúbicos estándar día. Entonces yo voy a anotarme las presiones de fondo fluyente registradas a los flujos correspondientes y también voy a anotar el caudal de gas, ¿ok? Ustedes en su examen van a tener toda esta información de aquí, lo cual les va a indicar en función de los tiempos de flujo, ¿ya? Si es una prueba isocronal o si es una prueba isocronal modificada, ¿vale? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, en base a eso es que ustedes van a tener esa información, van a extraer a esta tabla esta información preliminar, tanto los flujos, tanto 1, 2, 3 y 4 y los caudales, y también van a anotarse el dato del estabilizado, ¿ya? El flujo estabilizado, ¿ya? Se estabiliza nuevamente el flujo a las 72 horas. A las 72 horas que ustedes tienen el flujo, ustedes esperan a que la presión se estabilice. Y a esa presión estabilizada y ese caudal registrado, ustedes se lo llevan a esta tabla de aquí, ¿ya? Y obviamente ustedes van a tener básicamente una tabla con 5 filas de información. A diferencia de la que era flujo tras flujo, ustedes solamente manejaban el flujo 1, 2, 3 y 4. Aquí van a considerar el estabilizado. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? El tiempo aquí no nos interesa. El Sí. tiempo lo único que a ustedes les permite es saber si están trabajando en una prueba isocronal o en una prueba isocronal modificada. Bien. Entonces, una vez ustedes adquieran la información, ¿ya? Una vez ustedes adquieren toda la información requerida, ustedes ¿qué van a hacer? Van a proceder a realizar el estudio de cómo es que van a obtener los AOF, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, en base a eso es que ustedes van a trabajar aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia del método de estos análisis de pruebas isocronales y isocronales modificadas? Es el tomar en cuenta este flujo estabilizado. Ya lo vamos a ver de qué manera nos va a permitir trabajar o cómo nos va a afectar el cálculo con respecto a las pruebas de flujo tras flujo. ¿Ok? Bien. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí, ya, al igual que nosotros hicimos, ¿no es cierto?, para las pruebas de flujo tras flujo, el primer paso es adquirir la información, donde yo voy a adquirir toda la información de los flujos, incluyendo el estabilizado, y obviamente también voy a extraer la presión de fondo estabilizada, que esta presión de fondo estabilizada o esta presión de fondo de pozo, ya, va a ser la que ustedes tienen en los cierres, ¿ok? Fíjate vos que las presiones en los cierres, ya, ambas son iguales, ¿ok? Van a ser iguales porque están esperando ustedes el cierre, ¿no es cierto? Fíjate que el último cierre dura 100 horas, este primer cierre dura solo 48 horas, entonces vos estás tomando en cuenta los cierres para definir tu presión de fondo de pozo, ¿ok? O tu presión de reservorio, ¿vale? Bien, entonces ya adquiriste toda la información, ¿no es cierto? Ya adquiriste toda tu información requerida. El siguiente paso para vos va a ser, para ustedes va a ser, perdón, hacer los cálculos de la diferencia de presión, ¿ya? De la presión de fondo de pozo al cuadrado menos las presiones de fondo fluyente de cada uno de los flujos, ¿ok? Entonces ustedes van a hacer, al igual que lo que hicimos en la prueba de flujo tras flujo, calcular eso delta P cuadrado, ¿ok? O esa diferencia de cuadrados perfectos, perdón, no es lo mismo delta P cuadrado, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Los escucho? ¿Se entiende? Ya, Una pregunta, dale. con la prueba isocronal modificada, entonces van a variar los caudales, es decir, Vamos o a ver cómo. eso cuando toquemos el tema de las pruebas isocronales modificadas, ¿ok? Ah, ya, gracias. Dale, no hay ningún problema, ¿ok? Pero hasta aquí todo claro, ¿no? Ya, ese es el segundo Sí, paso, calcular la diferencia de cuadrados perfecta, ¿ok? Bien, estamos trabajando primero por el método empírico, ¿ya? Para el método empírico, ¿ok? Vos lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vas a tomar vos cualquiera de los valores que has conseguido, ¿ok? Y lo que vas a hacer básicamente, ¿ya? Es calcular el valor de n, ¿ya?
vas a calcular el valor de n en función del estabilizado, ya sea en función de, ya sea teniendo vos en cuenta el flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4, dependiendo cuál querrás vos utilizar, vas a tomar en cuenta el estabilizado y el flujo que vos querrás tomar en cuenta para hacer el análisis de el índice de flujo, ¿vale? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Ya. Entonces, una vez hemos obtenido el valor de n, ¿ya? Este valor de n para este caso está entre 0.5 y 1.2, ¿no es cierto? Mientras más cercano esté a 0.5, estamos nosotros cercanos a un régimen de flujo turbulento. Mientras más cercano nosotros estemos a un valor de 1.2, entonces nos está indicando que estamos trabajando en un régimen de flujo laminar. Para este caso es más laminar o turbulento. turbulento. Está aproximándose mucho más a un régimen de flujo turbulento. ¿Ok? Bien, una vez tenemos nosotros el valor de n, vamos a calcular el índice de flujo. El índice de flujo que nosotros vamos a obtener va a ser para este caso, ¿no? Como nos indica el caudal de gas que yo estoy trabajando, que va a ser para el estabilizado, ¿ya? Va a ser para el estabilizado, ¿ok? Con respecto al delta P del estabilizado elevado a el valor de n que yo acabo de calcular, ¿ok? Es decir, aquí va a ir el caudal del estabilizado, el delta P del estabilizado, ¿ya? Y eso elevado a la n. ¿Estamos? De esa manera ustedes obtienen el valor de n, obtienen el índice de flujo, ¿ya? El exponente n, el índice de flujo, y una vez ustedes tienen tanto el valor de n y el índice de flujo, ¿ok? Van a ustedes proceder a calcular a través del camino analítico el AOF, qué es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Nosotros sabemos que para el AOF lo que calculamos es simplemente un caudal, pero es un caudal suponiendo que mi delta P cuadrado fuese a 14.7, es decir, cuando yo tenga mi presión de fondo fluyente a 0 psi, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta eso, ¿ya? Tomando en cuenta eso, ustedes también van a calcular, al igual que lo que hicimos en las pruebas de flujo tras flujo, una diferencia de cuadrados perfectos con respecto a una presión de fondo fluyente de 14.7 psi, ¿ok? Y cuando ustedes calculen el AOF, van a obtener de esa manera el caudal máximo que pudiesen tener cuando tuviesen el pozo completamente abierto, ¿ok? Entonces, ustedes saben que para el método empírico la fórmula es igual a ver, vamos a chequear, es igual a caudal o AOF igual a C por el delta P elevado a la N. ¿Dónde está esto? Equipo, unidad de aquí, de aquí. ¿Dónde están ustedes? Ingeniería petrolera, noveno semestre, explotación del gas, pack de explota. No, no, este no es, este no es, este no es, este de aquí es. ¿Ya? Para este que es el método empírico, ya, creo que me pasé. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Este de aquí, el de Rowling y Sheldhart, va a ser el que ustedes están utilizando para trabajar el método empírico, ¿ok? Donde ustedes ya han obtenido el valor de n, ya han obtenido el valor de c. ¿Dónde está? Ya han obtenido n, que es una pendiente, ya obtuvieron c, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es calcular el AOF, que es esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Que es esa fórmula de ahí, ¿ok? Pero a un delta P cuadrado, o una diferencia de cuadrados perfectos con respecto a 14.7, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros hemos obtenido, ¿ok? El AOF, que para este caso va a ser 7.98 millones de pies cúbicos estándar por día. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna consulta o alguna duda que tengan? Por favor, los escucho. Esto por el camino analítico, ¿ok? N la calculan en función de cualquiera de los flujos que ustedes tengan, ¿ya?
con respecto al estabilizado. ¿Ok? Y el valor de C lo calculan directamente en función del estabilizado y el valor de N que ustedes obtuvieron. Ya con N y con C, ustedes directamente se pasan a calcular el AOF para un delta P cuadrado de la presión de fondo de pozo al cuadrado menos 14.7 al cuadrado. Entonces, cuando ustedes calculan eso, simplemente van a decir que va a ser C, que va a ser este valor de aquí, de 0.00032, por el delta P, para este caso a 14.7 va a ser 3.810.000, ¿ya? Y eso, lo que va a ser la diferencia de cuadrados perfectos, lo elevan al valor de N, que va a ser para este caso 0.6668, ¿ok? Y de esa manera ustedes obtienen el AOF. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Sí, está claro. Ya, muy bien. Entonces, eso va a ser con respecto al cálculo del AOF por el método empírico, trabajando de manera analítica. Si nosotros trabajamos a través de la gráfica, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, para la parte gráfica ustedes van a trabajarlo de la siguiente manera, ¿ya? Ustedes simplemente tienen que, al igual que lo que hicimos para la prueba de flujo tras flujo, ¿ya? Interceptar el caudal de gas, ¿ya? El caudal de gas con respecto a lo delta P cuadrado. En ambos casos tienen que trabajar para una escala semilogarítmica, ¿ok? En ambos casos trabajan ustedes en una escala semilogarítmica, ¿vale? Entonces, ustedes lo único que hacen es interceptar, ¿ya? El caudal con respecto al delta P, caudal con respecto a delta P, caudal con respecto a delta P en su papel log-log, ¿ya? Una vez ustedes interceptan todos los puntos, encuentran los 4 puntos representativos para las 4 pruebas, ustedes lo que es trazar esta línea que, si ustedes la alcanzan a ver, está en color rojo, que es representativa de la tendencia para esos 4 puntos, ¿ok? Esa línea de tendencia para esos 4 puntos, ¿ok? Donde si ustedes tienen valores que están muy dispersos, suponiendo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto aquí en Paint, ¿ok? Vamos a hacer esto en Paint, ok, bien. Tengo aquí yo delta P, tengo aquí yo caudal de gas, ¿ya? Y suponiendo que yo tengo mis puntos de la siguiente manera. Aquí tengo el punto 1, tengo el... Órale. Ya. Tampoco, un poquito menos. Ya. Tengo aquí el punto 1, tengo aquí el punto 2, tengo aquí el punto 3 y tengo aquí el punto 4. Ustedes, ¿cuál de las dos líneas van a ver mucho más conveniente para que sea representativa de una línea de tendencia para este caso? ¿Ya? Vamos a hacerlo con rojo. Vamos a hacerlo un poquito. ¿Ya? Si ustedes trabajan... Ya, me pasé. Si ustedes trabajan con esta línea de tendencia, si ustedes se fijan, es un poquito conveniente. ¿Por qué? Porque ustedes están tomando en cuenta este punto que está muy disperso, ¿ya? Hay puntos que se pueden despreciar, ¿ok? O ven mucho más conveniente trabajar con esta de aquí, que trabaja con esos 3 puntos, para que ustedes trabajen de esa manera, con esos 3 valores representativos, para hacer una regresión. ¿Cuál de los dos ven más conveniente? ¿Esta de aquí? ¿Ya? ¿La línea número 1 o la línea número 2? A ver, les La que pregunto. pasa por mayor cantidad de puntos. Exacto, esa es la definición, ¿ya? Que atraviese la mayor cantidad de puntos y a la misma distancia con respecto a su r cuadrado. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este punto de aquí, nos puede hacer variar muchísimo, ¿ok? Entonces, no es recomendable tomar en cuenta este punto de aquí que está muy disperso, ¿ok? Entonces, es recomendable tomar esta de aquí, que toma en cuenta la mayor cantidad de puntos que están alineados a la misma distancia, ¿ok? Bien, entonces ya aclarando eso, tomando en cuenta esto, aquí los 4 puntos para nuestra suerte están básicamente alineados, ¿no es cierto?
Entonces, ese para nosotros va a ser nuestra línea de tendencia representativa para esos 4 puntos, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Duda o detalle? Hola. ¿Se entiende? Ya, muy bien. ¿Qué van a hacer entonces una vez tienen la línea de tendencia? También van a encontrar este punto naranja que va a ser la intersección de el estabilizado, del caudal estabilizado con respecto a su delta, su diferencia de cuadrados perfectos al cuadrado. ¿Ok? Ese punto naranja que ustedes ven ahí es ese punto de la intersección del estabilizado. Si alcanzan a ver, ahí está, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes el estabilizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a agarrar su reglita, ¿ya? Y van a hacer una línea paralela que corte ese punto que va a ser del, perdón, que corte esa línea, que corte ese punto, porque no me deja moverlo, van a disculpar, se me ha movido un poquito, pero que corte ese punto naranja que va a ser el estabilizado, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Una vez ustedes hallan ese valor, ¿ya? ese, una vez ustedes trazan la línea paralela que corta ese estabilizado, esa prueba estabilizada, ¿ya? Ustedes hacen como lo hicimos en la prueba de flujo tras flujo. Ubicamos el delta P cuadrado, la diferencia, perdón, de cuadrados perfecta para 14.7, que en este caso va a ser 3.810.000, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, ¿ya? Tengo aquí 100.000, pero aquí tengo 1.000.000 y aquí tengo 10 millones. 3 millones va a ser aquí. Esto va a ser 1.000.000, 2 millones, 3 millones. Como aquí nos indica que son 3.810.000, va a estar un poquito más arriba, ¿ya? Va a estar un poquito más arriba, cercano a 4 millones. Corta la línea de tendencia. Mato esto en cero, ¿ya? Y esto de aquí, que sea 4, pongámosle, ¿ya? No ha crecido. Pongámosle 9, ¿ya? Corta más o menos por este punto de acá. Y ustedes lo que hacen es hacer la lectura, ¿ya? Intersectar con la línea azul, que es la paralela a la roja, que es la tendencia original, ¿ya? Y hacer la lectura, que para este caso, más o menos, si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.90 y algo, ¿ya? Lo que nosotros obtuvimos fue 7.98, ¿no es cierto? A través del camino analítico. Y a través de la gráfica estamos obteniendo también un valor muy aproximado a 8. Si ustedes quieren 7.90 y algo. Para este caso fue 7.98. También pueden ustedes hacer una lectura de 7.98 aquí. Y de esa manera es que ustedes van a alcanzar a obtener el AOF tanto por el camino analítico como por el camino de la gráfica. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda o algún detalle que no se haya entendido? Lo escucho. ¿Entiende? No, hola, Cristian. Dale. Cristian, una pregunta, por favor. Ya, Claro, disculpar, se me fue la señal un momento cuando estaba dando la explicación sobre los puntos. ya, Eh, en la imagen del Pine, que tenías los 4 puntos, 3 estaban alineados sí, y este había uno que no estaba alineado, ¿verdad? sí, Entonces, hay una línea, dijiste cuál de las dos líneas, y hasta ahí lo escuché, ya. luego se me fue un rato. Muy bien, muy bien, ya. Lo que pasa aquí es que cuando uno escucha la definición de tendencia, uno dice, ¿no? Que es es la línea que atraviesa la mayor cantidad de puntos y que estén todos a la misma distancia, ¿no es cierto? Con respecto a esta distancia de aquí a aquí
esta distancia de aquí a aquí, esta distancia de aquí a aquí y esta distancia de aquí a aquí, ¿no es cierto? Eso para ustedes, cuando ustedes trabajan en el Excel y les pide mostrar el valor de r cuadrado, ese r cuadrado para ustedes va a representar un error, ¿ya? O lo que va a estar, o cuán alejado va a estar, digamos, de cada punto en promedio, ¿ya? Y ese promedio elevado al cuadrado. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Es, como dijo su compañero, directamente tomar la definición de es tomar en cuenta, es una línea que atraviese la mayor cantidad de puntos que estén formando una línea de tendencia, como lo que ustedes hicieron en el reservorio 2, ¿no es cierto? Ustedes no tomaron en cuenta todos los puntos, sino que buscaron la mayor cantidad de puntos que estén alineados, y eso es lo que ustedes toman en cuenta para trazar una línea de tendencia, ¿no es cierto? Y en base a eso ustedes hallan una pendiente para alcanzar en función de su caudal, ¿cómo se llama? El caudal máximo económico, su caudal límite económico, perdón, ¿ya? Hasta donde más o menos podrían llegar a ustedes a producir. Aquí básicamente van a hacer lo mismo, van a tomar la mayor cantidad de puntos que estén alineados, sin tomar en cuenta o sin que este que está muy disperso los afecte, de manera tal que esta línea de aquí, la que está tomando en cuenta estos 3 puntos, va a ser la más representativa de todos los datos que ustedes obtengan, ¿ok? Entonces de esa manera que ustedes van a hacer en su papel, ¿ok? Este que está muy disperso, que si nosotros trazamos una línea y tomamos en cuenta ese, fíjate que te va a generar una pendiente que va a ser, se pudiese decir, muy dispersa, no está tomando en cuenta no está tomando en cuenta, bueno, sí está tomando en cuenta todos los puntos, pero este valor te va a afectar de cierta manera. Entonces para vos es mucho más conveniente tomar los puntos que estén alineados, ¿ok? Entonces la que me va a servir a mí va a ser esta de aquí, y esta de aquí no me va a servir, ¿ok? Posible. Gracias. Muy bien, ¿ya? Entonces una vez hemos obtenido tanto por el método analítico y perdón, por el camino analítico y por el camino gráfico, y nos hemos dado cuenta que es verdadero, entonces ese para nosotros va a ser nuestro AOF, donde en base a nuestro valor de C y N, nosotros ya podemos proceder a hacer cálculos de lo que viene a ser el IPR, ¿no? Para este reservorio de gas, ¿ya? Pero aquí el caudal va a ser con respecto al valor de C y N. Si ustedes toman en cuenta, para el valor de C y N, ustedes tienen aquí una presión de flujo fluyente, perdón, de 1952, ¿no es cierto? Y ustedes trabajan con estos mismos valores, ¿no? De caída de presión, ¿ya? Pero el caudal que ustedes van a calcular va a ser igual a el valor de C, ¿no es cierto? Si ustedes van a trazar la línea de IPR, ¿ya? El valor de C para ustedes va a ser este de aquí, ¿ya? F4 para que se haga celda fija, multiplicado por el delta P, ¿ya? Multiplicado por el delta P, que el delta P que ustedes van a calcular aquí va a ser este de aquí, que es el estabilizado, elevado al cuadrado, pero este va a ser trabajado, ¿ya? Como celda fija, ¿ya? F4 para que se haga celda fija. Muy bien. Menos este mismo valor de presión que va a ser la caída de presión, ¿ya? Pero esto ya no va a trabajar como celda fija, sino que va a ser la que va a cambiar, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. Y todo eso, órale, y todo eso, ¿ya? Todo eso va a estar elevado, no todo eso, sino el valor de delta P va a estar elevado al valor de N, ¿ok? Que para nosotros N va a ser este 0.666, ¿ya? Órale. Esto elevado a la celda G8, ¿ok? Listo. Presionamos Enter. Obviamente el primero no va a salir 0, pero ustedes van a tener aquí, órale, ¿qué está pasando aquí? Esto de aquí, esto de aquí. Ah, el valor de N también va a ser una celda fija, ¿ok? Listo. Y de esa manera ustedes calculan ya los caudales, ¿ok? De manera tal que ustedes aquí van a poder trazar, ¿no? Para sus valores. Obviamente aquí no va a salir 7.97, ¿ya? Y si ustedes grafican esto aquí, le damos clic derecho, ¿ya? Insertar datos, seleccionar datos, agregar, ¿ya? Para X tenemos los caudales, ¿ok?
de 0 aquí. Y para Y tenemos las presiones, ¿ok? Y de esa manera ustedes tendrían la segunda curvita que va a tener ese comportamiento por este modelo que es el que nosotros habíamos mencionado. No me acuerdo el nombre de los autores, le decimos nosotros el método empírico, pero tiene el nombre de sus autores, ¿ok? Es este de... ¿dónde estás, nene? A ver. Esto de... Era Shellhart y no me acuerdo el otro cuate. Ahí está. Rawlins y Shellhart, ¿ok? Entonces, y fíjense de qué año es este método. Obviamente ya existen modificaciones en la actualidad, ¿no? Pero eso lo van a ver ustedes dependiendo de su investigación. ¿Vale? Listo. Entonces de esa manera que ustedes, es de esa manera que nosotros hemos tanto obtenido nuestro AOF, ¿ya? Y hemos también graficado el IPR, ¿ok? Esta va a ser la IPR. Pero esta no le pide a ustedes generalmente en el examen del ingeniero. Ya vamos a ver un modelo después cuando veamos, ¿ya? Que va a haber casos en los que le va a pedir hacer esto. Bien, vámonos entonces al otro método que va a ser el método teórico. ¿Cómo vamos a proceder nosotros con el método teórico? A diferencia del método empírico, este método teórico, ¿se acuerdan? Que lo que teníamos que hacer inicialmente era hallar B, que B para ustedes iba a representar la intersección con la curva cuando X sea 0, ¿cierto? La intersección con el eje Y cuando X sea 0 y A para ustedes representaría la pendiente. O al revés, perdón. ¿Ya? A para ustedes representa, perdón, la intersección, ¿ya? De la línea de tendencia, ¿ok? Con respecto al eje Y. Y B para ustedes representa una pendiente, ¿ok? ¿Cómo comenzamos? Al igual que lo que hicimos nosotros, primero obtenemos los datos necesarios, incluyendo la presión de fondo de pozo, ¿ya? Y luego vamos a proceder a calcular, ¿ya? Tanto el delta P cuadrado, ¿no es cierto? Este delta P cuadrado de aquí, perdón, la diferencia de cuadrado perfecta con respecto a la presión de fondo de pozo. Y una vez ustedes calculan eso, van a proceder a calcular esta relación de la diferencia de cuadrados perfectos con respecto a su caudal. ¿Ya? Lo mismo por aquí, la diferencia de cuadrados perfectos con respecto a su caudal, diferencia de cuadrados perfectos con respecto a su caudal, presiones y caudal, presiones y caudal. ¿Ok? Hacen lo mismo para los cuatro casos. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Sí, sí, Ya, está bien. muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores que hemos calculado de diferencia de cuadrados perfectos con respecto a su caudal? Lo vamos, perdón, a graficar esto en una hoja o en un papel que trabaje en sistema cartesiano, ya no en sistema log-log, ¿ok? De manera tal que ustedes van a hallar estos cuatro puntos, ya, donde estos cuatro puntos van a representar la intersección del caudal, ¿ok? En el eje X y en el eje Y van a tener eso delta P cuadrado con respecto a su caudal, ¿ok? Hasta aquí estamos. Hasta aquí estamos, jóvenes. Sí, Muy bien. Entonces, ¿cómo obtuvimos nosotros? Bueno, una vez nosotros interceptamos, ya vamos a hallar el valor de B, que para este método nosotros podemos hallar el B de manera analítica y también lo podemos hallar de manera gráfica. En este caso, para B, ¿ok? El valor de B es una pendiente y esa pendiente que ustedes van a generar inicialmente la van a generar con respecto a el valor de los puntos que ustedes toman en cuenta sin tomar en cuenta el estabilizado. ¿Me entienden? A diferencia de este método empírico, tomamos en cuenta el estabilizado, pero para este que es el teórico no tomamos en cuenta el estabilizado. En este caso tomamos lo que a nosotros nos parecieron más representativos, que para este caso fue la prueba 1 y la prueba 4. ¿Ya? Entonces calculamos una pendiente para esos valores. ¿Estamos hasta ahí bien? sí, Ya. Bien. Una vez hallamos la pendiente,
vamos a hallar el valor de A. El valor de A que vamos a calcular aquí, ahora sí lo vamos a trabajar con respecto a los valores estabilizados, ¿ya? Que si ustedes se acuerdan, a ver, vamos aquí. Si ustedes se acuerdan, el valor de A, ¿dónde está? El valor de A para nosotros era perdón, ese caudal que nosotros obtuvimos, perdón, esta relación de la diferencia de cuadrados perfectos para este caso de la estabilizada, ¿ya? Que en este caso va a ser este valor de aquí, este de 414.250, ¿ya? Menos el valor de B, que es la pendiente que ustedes calcularon, ¿ya? Así como lo tienen aquí, menos B por el caudal, en este caso, del estabilizado, ¿ok? Entonces, aquí fue menos B, que es esta I18, va a ser el valor de B que nosotros tuvimos, la pendiente inicial, ¿ya? Multiplicada por el caudal estabilizado, D12 me dice, ¿no es cierto? Entonces va a ser con respecto al caudal estabilizado. Y una vez ustedes obtienen eso, ¿qué van a hacer? ¿Ya? Con el valor de A y B para el camino analítico, ustedes trabajan a la chicharronera, como quieran decirle, o a la cuadrática, ¿no es cierto? Y ya saben, ¿no? Que cuando ustedes reemplazan, B es A y A es B. De manera tal que si yo sé que A es B, aquí va a ser menos B al cuadrado, menos 324.289.36, ¿no es cierto? Más menos 324.289.36, ¿no es cierto? B al cuadrado, menos 4 veces A por C, ¿ya? A va a ser B, donde para nosotros B es la pendiente que tiene un valor de 14.993. Aquí está, ¿no es cierto? Reflejado, 14.993.52, ¿ya? Menos el valor de C, donde si ustedes se acuerdan, C para nosotros representaba S delta P cuadrado para un AOF a 14.7 PSI. Como está, como ustedes lo alcanzan a ver, ¿no? Aquí en esta fórmula, ya, en este lado de aquí, ya, C está en este miembro de acá. Ustedes van a pasarlo al otro miembro y va a pasar con signo cambiado, ¿no es cierto? Con signo negativo, todo esto de aquí. Entonces, es por eso que nuestro delta P cuadrado, pero con nuestra diferencia de cuadrados perfectos a una presión de 14.7 es negativo. Se alcanza a ver, ¿no? Dice menos 3.810.087. ¿Se ve, no? Entonces, Sí, todo eso que está dentro de eso va a ser una raíz cuadrada elevado a la 0.5 o a la 1 medio, ¿no es cierto? Todo eso con respecto a 2 veces A. 2 veces A, que para nuestro caso va a ser B, que va a ser 2 por la pendiente, ¿cierto? 14.993, 14.993, ¿ya? De esa manera ustedes obtienen el AOF por este camino de aquí, por este camino analítico del método teórico, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Esto sería solo usando fórmulas, ¿no? El camino analítico para hallar el AOF, el Absolute Open Flow, para este caso, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? ¿Todo claro? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien. sí, Es muy sencillo, ¿no? Ya saben, ¿no? No confundan. Ordenen bien el valor de A, ordenen bien el valor de B y reemplacen como corresponda, ¿ok? En este caso lo hacemos con respecto al valor positivo, ¿ya? Bien, entonces, una vez ustedes tienen el AOF, hasta ahí termina, ¿no? El problema. Vamos a ver ahorita cómo les podría modificar las cosas del dinero. Ahora, esto es por el lado analítico. Por el lado gráfico, ya por el lado gráfico, lo único que hacen ustedes solamente es hallar A y B y nuevamente reemplazar a esta fórmula cuadrática, ¿ya? Es decir, ¿cómo hallamos B? Lo primero que hallamos es B, que es la pendiente, ¿ya?
B para ustedes va a ser la pendiente. ¿Dónde está el triangulito? Triangulito, triangulito, triangulito. Aquí está. ¿Ya? B para ustedes va a ser ese triangulito. Órale. Ay, no manejo muchas figuras aquí. ¿Ya? B para ustedes va a ser ese triangulito. A ver, vamos a intentar de nuevo. ¿Dónde está el triángulo que se mueve? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro de cuál es de los triángulos que se mueve uno de los puntos. Creo que es este de aquí. Ajá, este de aquí. ¿Ya? Ahí está. Para usted va a ser la pendiente, ¿no es cierto? Un poquito más por acá. ¿Ya? Va a ser la pendiente, donde ustedes lo que calculan, ¿no es cierto? Es y menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no es cierto? En este caso va a ser los delta P al cuadrado en el numerador y en el denominador van a ser los caudales de gas, ¿no es cierto? Va a ser la diferencia de eso. Lo mismo que ustedes hicieron aquí, ¿ya? Es lo mismo. Pero ustedes no, aquí lo que hicieron fue tomar directamente esos 4 puntos. En este caso, ustedes, como están hallando la pendiente, pueden hacer lectura de cualquier valor que esté dentro de la línea de tendencia. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ustedes tienen que hacer lectura ahí. No necesariamente toman el punto 1 y el punto 4. ¿Ya? Tienen que hacer lectura si ustedes quieren, o también pueden tomar el punto 1 y el punto 4. Va a depender muchísimo de ustedes. Donde si nosotros, ¿no es cierto?, arrojamos la ecuación de la línea de tendencia, perdón, la ecuación de la línea de tendencia, ajá, ¿ya? Vamos a obtener, ¿no es cierto?, el valor respectivo de lo que vendría a ser para ustedes la intersección, que va a ser este 23.543, perdón, 235.443, esa va a ser la intersección de la línea de tendencia con el eje y este 14.554 va a ser la pendiente, ¿no es cierto? Y igual a mx más, perdón, y va a ser igual a mx más a, ¿no es cierto? Entonces de esa manera ustedes básicamente van a tener, si ustedes trabajan con su, no sé si el dinero le va a permitir trabajar con su computadora, pero ustedes de esa manera pueden obtener un valor mucho más cercano al real, ¿ya? Y esa línea de tendencia que ustedes generan, esa intersección, la llevan, como lo hicimos en el método empírico, trazar una paralela para el punto estabilizado, para el punto de flujo estabilizado, ¿ya? Y de esa manera van a ustedes a obtener el verdadero valor de A, ¿ya? Pero la pendiente, lógicamente, va a ser la misma, ¿ok? Lo único que va a variar aquí va a ser A, porque va a estar más arriba, ¿no es cierto? Para este caso nosotros obtuvimos 324.000 y nosotros para este caso obtuvimos 360 y algo mil a través de la línea, ¿no es cierto? A través de lectura que ustedes hacen con, si ustedes quieren, ojímetro. Pero si ustedes saben manejar Python, pues Python le va a trazar, ¿no es cierto?, este valor de aquí. Pero ya eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes obtienen el valor de A haciendo la lectura, pero el valor de B ustedes lo calculan, ¿ya? El valor de B ustedes lo calculan. A ustedes lo obtienen a través de su ojímetro. B lo calculan en función de la fórmula de la pendiente, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan o alguna consulta? Una pregunta, ese 14.554x, ¿ese de dónde lo sacaste? Por Este de favor. aquí, mira, a ver, Sí, lo voy a trazar un poquito más esto aquí, lo voy a mover esto aquí, ya no te confundas. Esto de aquí, esta segmentada que ves, es la línea de tendencia, ¿ya? ¿Se ve, no? La línea de tendencia, sí, ¿ya? Esa línea de tendencia, si vos querés, ¿ya? Le das un clic derecho, ¿ya? Y le das formato a la línea de tendencia, ¿ya? Como es lineal, porque estamos en un sistema cartesiano, ya no hurgamos eso, ¿ya? Se mantiene en lineal. Y vos lo que vas a hacer es presentar la ecuación del gráfico. Si vos querés la presentás, si vos querés la ocultás. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? De esa manera nosotros hallamos esta ecuación de la línea de la línea de tendencia. ¿Vale? Pero ese Sí. 14.554, nuevamente te repito, es la pendiente, ¿ya?
de esta línea de tendencia. ¿Ok? ¿Estamos? O sea, este es el valor que hallamos al hacer la diferencia Y2 menos Y1, esto de X2 menos X1. Exacto, ya, exacto. Muy bien. Pero lo que pasa es que esta, la aquí de 14.554, es una que es muy real. Que para obtenerla vos tenés que hacer análisis de regresión. Y vos aquí no vas a tener tiempo para hacer un análisis de regresión. ¿Ya? Tenés que directamente calcularla en función de los valores que vos querás hacer lectura de manera directa. Tenés que hacer una lectura de Y2, una lectura de Y1, una lectura de X2 y una lectura de X1. Y si tu línea de tendencia está así como la que tenés aquí, o sea, que se parecen y están casualmente muy alineadas, entonces tomas el punto 1 y el punto 4 y de esa manera obtenés la pendiente que nosotros tuvimos a través de esos valores, ¿no? De caudal y delta P cuadrado. Aquí están, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta los delta P cuadrados como Y, ¿ya? Y los caudales como X, tal cual lo tenés aquí vos, ¿ya? Tal cual lo tenés aquí, ¿ya? Tenés aquí los delta P, ¿no es cierto? Con respecto a su caudal, y aquí abajo en X tenés el caudal. Entonces de esa manera vos haces los cálculos que vos veas necesarios, ¿vale? Gracias. Ya. Lo que hice aquí, ok, en el anterior semestre fue solamente encontrar ya esa pendiente en función de los valores más representativos. Eh, yo podía haber tomado para calcular B, ya, podía haber tomado en cuenta en vez de este punto 1, en vez de F11 podía haber tomado F10, ya. Aquí le pudiera haber puesto F10 y aquí en vez de D11 le hubiera podido puesto D10, ¿no es cierto? Para que trabaje con ese caudal, ¿ya? Y fíjate vos cuánto me sale para este caso, me sale 13.000 y ese valor de 13.000 se aleja demasiado con respecto a mi valor real de pendiente que es de 14.554. Entonces es por eso que yo decidí tomar el punto 1 y el punto 4, que para este caso, tomando en cuenta el punto 1 y el punto 4, obtengo un valor de B de 14.993, mucho más aproximado y cercano al real que es 14.554. ¿Dale? Está bien, gracias. No, a ti pregunten así, es buena tu pregunta, ¿ya? Si tienen duda, pregunten siempre, ¿vale? Bien, ¿alguna duda más que tengan o alguna consulta? Ah, y esto, una vez tienen A y obtienen B, lógicamente van a pasar a reemplazar a la cuadrática, ¿no es cierto? Y ese sería su A o F, ¿ya? Pero tendría que ser para los valores obtenidos a través de la gráfica, ¿ok? Para los valores obtenidos a través de la gráfica. Listo, aquí tienen ustedes ahora el IPR calculado con la cuadrática, donde la cuadrática, acuérdense, lo único que varía, ¿no es cierto? Es este delta P cuadrado, ¿ya? Este delta P cuadrado, nada más, porque A y B se mantienen como celda fija, así como lo ven, ¿no es cierto? Están con los signos de dólar, por lo tanto se mantienen como celda fija, esos valores no se mueven, bomba. Y una vez hacen eso, ustedes simplemente obtienen la curva y va a ser esa azul que están viendo ahí, que va a salir aproximadamente 8.40 y algo, ¿ya? Bien, jóvenes, de esa manera entonces ustedes trabajarían. ¿Está bien? Eso para las pruebas isocronales, ¿ok? Eso solamente para las pruebas isocronales, ¿ya? Eso solo para las pruebas isocronales. ¿Qué pasa con las pruebas isocronales modificadas? ¿Ya? Para las pruebas isocronales modificadas trabajan de la siguiente manera, ¿ya? Voy a ver esto aquí, ya. Fíjate vos que para las pruebas isocronales modificadas, ¿ya? Los periodos de cierre van a ser tomados en cuenta, pero aquí hay un detalle. A ver, vamos a chequear aquí el ejemplo, ¿ya? Fíjate vos que tanto los tiempos de flujo como los tiempos de cierre, todos van a ser iguales, ¿ok? Tanto cierre y flujo, todos los valores van a ser iguales. Es decir, que aquí no se espera la estabilización. Directamente se anota el mismo tiempo de cierre que se obtuvo, ¿ya? Va a ser el mismo tiempo de flujo. Perdón, el mismo tiempo de flujo que se obtuvo va a ser el mismo tiempo de cierre para las pruebas que ustedes vayan a realizar. Esa es la única diferencia. Que los tiempos tanto de flujo como de cierre van a ser iguales, ¿ok? Esa es la única diferencia. De la isocronal, donde la isocronal tenías que esperar vos que durante el cierre
la presión se estabilice, ¿ya? La presión de fondo fluyente en el cierre se tiene que estabilizar y eso para ustedes va a tomar cierto tiempo, ¿no es cierto? El primer cierre duró 15, el segundo duró más, el tercero más y el cuarto duró más o menos, el cierre final duró mucho porque se tuvo que esperar a que se estabilice, pero de esa manera entonces es que ustedes van a diferenciar una prueba isocronal y una prueba isocronal modificada. ¿Cómo se realiza el análisis? Se lo realiza para ambos casos de la misma manera, no hay variación, ¿ya? No hay variación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿De qué va a consistir su práctico? ¿Ya? Su práctico para ustedes, ¿ok? Aparte del primer ejercicio que ya hicimos, ¿no es cierto? Que era obtener, ¿no es cierto? El, en la primera ayudantía lo que hicimos fue calcular tanto las presiones y temperaturas pseudocríticas, ¿no es cierto? Y resolver ese primer ejercicio del modelo de examen que habíamos chequeado, ¿ya? Eso ustedes van a meter a su práctico y también van a meter estos tres problemas, tanto la de flujo tras flujo, ¿ya? El problema de prueba isocronal que está aquí también y la prueba isocronal modificada, ¿ya? La prueba isocronal modificada también lo van a pasar a su práctico, tanto por el método, por el camino analítico, por el camino gráfico y tomando en cuenta el método empírico y el método teórico, ¿ya? Entonces de esa manera ustedes van a pasar a hacer su práctico, ¿ok? Esto de aquí ya lo tienen ustedes, ¿ya? Eso es para ustedes lo pueden hurgar, lo pueden manejar como ustedes lo vean más conveniente, ¿ok? Y ¿ya le dio fecha de examen al ingeniero? ¿O todavía? Creo que no, todavía. Bueno, Ya. yo no he escuchado. Si todavía no le dio fecha de examen, entonces tienen tiempo ya para hacer su práctico, la parte teórica y la parte práctica. Ya están viendo los ejercicios que ya les di, ¿ya? Que son los problemas que tienen ustedes en este PowerPoint, que ya está subido ahí. El ingeniero también creo que se los paso, ¿ya? Tanto por el método empírico y el método teórico, trabajando de manera analítica y de manera gráfica, ¿ok? Eso a su práctico para la primera parte, ¿ok? Eso para su práctico a la primera parte, ¿ya? Bien, entonces, ¿alguna consulta o duda que tengan? Por favor, hablen antes de que pasemos a otro tema, ¿ya? Vamos a hacer modelo de examen el próximo martes, ¿ok? Y si ustedes quieren más aparte del que vamos a ver, entonces ya estaríamos viendo fuera de horario, ¿no? Eso. Bien. ¿Alguna duda más que tengan? ¿No? Una consulta, ¿el práctico es hecho en hoja Hecho o a se puede mano, hacer en... todo hecho a mano. Por eso ya les compartí a ustedes también. Les he compartido A ver dónde está. Ujú. Aquí tienen ustedes. ¿Dónde está? Papelito, 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 papelito. Esto de... ¿Dónde tienen ustedes los papeles que les he mandado? Revisores. No, esto no. Les he mandado a ustedes el documento para que ustedes puedan imprimirse hoja semilog y log, perdón, hoja log y cartesiana. Aquí está, ya, esta de aquí. Al principio lo estoy moviendo de nuevo para que ustedes se lo descarguen, ya. Ahí ustedes pueden descargarse ese Word y modificar la cantidad de ciclos que ustedes quieran, ¿ok? Y imprimírselo como ustedes quieran también, ¿ok? Listo, jóvenes. ¿Otra consulta más que tengan? Voy a aprovechar un poquito el tiempo ya. Les voy a mostrar esto que está subido. Voy a dejar de grabar, ¿ya?